en Relaciones Internacionales. Muy buenos días, licenciado Beatrice, Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 1.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Edu? Buen día. Buen día, Daniel. Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Disfrutando del solcito sanjuanino. Te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Bueno, Eduardo, te queríamos consultar porque, bueno, han habido hechos políticos muy interesantes en las últimas horas. ¿Qué te pareció el spot o el video que ayer el Poder Ejecutivo, la Casa Rosada, dio a conocer en opinión pública con respecto al 24 de marzo del 76 por, bueno, una conmemoración más del golpe de Estado del año 76? Bueno, obviamente hay un cambio de mirada con respecto a ese hecho histórico. Uh-huh. El antiguo gobierno un poco más y ensalzaba la acción del 24 de marzo como un hecho terrorífico para la sociedad, cosa que verdaderamente lo fue, pero olvidaba en esas acciones que tenía, uh-huh, que víctimas y sufrimiento hubo de los dos bandos que se enfrentaron. Uh-huh. Y digo dos bandos porque coincido plenamente con la definición de que en aquellos años Argentina estaba en guerra. Uh-huh. De todas maneras, desde mi punto de vista, y acá también le voy a dar participación a Daniel, me pareció un spot o bueno, duró 12 horas, muy interesante. Bueno, aparece el Tata Joffre, alguien que ha escrito muchísimos libros con respecto a la década de los 70, tratando de buscar la verdad. Bueno, este personaje que es un ex montonero arrepentido, parece que es el que manifiesta que él es el que puso la cifra de los 80.000 desaparecidos, la hija del capitán Viola, que es una de las sobrevivientes del ataque de ERP, ahí en la provincia de Tucumán, en donde fue ametrallado su padre, el capitán Viola, y una de sus hermanas. Lo que me hubiese gustado, sinceramente, era que, porque, bueno, te voy a ver si compartís esto, Eduardo. Se quedó corto desde mi punto de vista, sin entrar en lo burdo, en el tema de los muertos y todo eso, pero tendría que haber aclarado que creo que la guerra sucia, la subversión comenzó durante un gobierno democrático, pero la guerra sucia también comenzó durante un gobierno democrático, Eduardo. Escucha esto un segundo, por favor. En 1973. Hemos contado ayer la llegada de Perón, el asesinato de Rucci, y cómo el Consejo Nacional del Partido Justicialista, encabezada por Perón, decretó una guerra contra la izquierda peronista, los infiltrados. Hemos escuchado cómo Perón personalmente habla de exterminarlos uno por uno. Y cómo López Rega, su secretario privado, arma bandas en ese gobierno para hacer lo que su jefe le pidió, aniquilarlos. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que casi nadie pagó. De un periodo histórico que fue manipulado y de un relato heroico lleno de mentiras. Estamos leyendo un libro del periodista e historiador Marcelo Larraqui. Se llama Los 70, una historia violenta. Querían discutir los 70. Vamos a discutirla. Vamos a discutirlo por primera vez. Estamos leyendo la historia. Bueno, Eduardo, básicamente creo que ahí te lo simplifica todo, ¿no, Eduardo? Sí, en realidad hay mucho por decir. Si uno va a los números y la cantidad de atentados, uh-huh, sufrimiento que hubo, para decir muchísimo, los que vivimos esa época y sufrimos en el día a día
vimos que el proceso que vino después, con Alfonsín primero, con Menem luego, y después el kirchnerismo, hicieron un borrón y cuenta nueva sobre la historia y le pusieron letra propia. Y las cosas no son así. Exactamente, porque está la historia y la memoria puede ser parcial la mayoría de las veces, ¿cierto, Eduardo? Habrás sentido escuchar. Sí, por supuesto. Mejor conviene no hablar de ciertas cosas. Es muy subjetiva la memoria. En cambio, la historia es una ciencia, ¿no? Los procesos históricos se van dando en forma de ciencia, ¿no, Eduardo? Lo más, digamos, crudo es que los actores aún están vivos. No todos, pero hay una gran mayoría que están vivos. Y los actores principales, por ejemplo, Firmenich, que hoy refugiado políticamente en Nicaragua, donde es asesor de una universidad, nunca pagó sus culpas. Y él, criminal confeso, del asesinato de Aramburu, por lo menos, y de secuestros y de otras muchas cosas. Por dar un ejemplo, yo no voy a justificar el accionar de las Fuerzas Armadas en la represión violenta. Lo que sí voy a justificar toda la vida es que el país estaba siendo agredido desde adentro por un ejército que estaba conformado por propios argentinos y que llevó a un momento a enarbolar bandera roja con la hoja y el martillo en la selva de Tucumán y atacar con uniforme los cuarteles de Formosa. Es complicado porque hay muchísimas cosas. Lo que hizo el gobierno democrático, digamos, desde que retomamos la democracia, fue tratar de olvidar todo eso. Y eso no se hace. No se hace porque la verdad es lo primero. Te duela o no te duele, pero la verdad es lo primero. Y ahora van a empezar a surgir muchos tatas José, porque él fue uno de los protagonistas de la primera hora de aquel momento tan terrible. Tomó las armas, después se arrepintió y después se dedicó al periodismo de investigación y ha publicado infinidad de libros donde describe con lujo de detalle cómo sucedieron las cosas. Y también ha sido, no digo prohibido, pero sí escondido en un rincón para que esos libros no tomen la difusión necesaria. Yo veo hoy, a partir de la llegada de Victoria Villarroel a la vicepresidencia, mujer hija de un veterano de la guerra, que cosas van a cambiar y que la verdad va a empezar a surgir, o mejor dicho, la otra verdad, no la verdad de los kirchneristas. Entonces ahí vamos a poder poner en balanza quién es quién y quién les dice la verdad y quién no. Con hechos y cifras, y ustedes saben que son periodistas, que las cifras son terribles y las cosas que sucedieron también fueron terribles, pero hace falta conocer la verdad y nunca más ocultarla. Esto es así, Eduardo. ¿Cómo te va? A ver, esto que acabas de comentar, ¿no?, tiene la razonabilidad justamente de que la verdad de una vez por todas salga a la luz y que se mire estos hechos sucedidos en los 70, que en definitiva empezaron un poquito antes, ya por ahí, por el 68, 69, empezaron las primeras escaramuzas justamente que tienen que ver con Montoneros, una organización que de alguna u otra forma tuvo mucho que ver Perón desde su exilio y que después se le fue de la mano, después no los pudo controlar, después los echó de la plaza, y después los declaró como imberbes en un acto público, después los
tío, bueno, Y la verdad, armó bandas para claro, eso. después de todo esto, claro, la famosa AAA, que estaba a cargo de López Rega, un hombre que había sido solamente cabo de la Policía Federal y que terminó siendo por un decreto comisario general y después ministro de Bienestar Social de la Nación, un hombre con mucho poder, alguien que creía mucho en la astrología, por eso le pusieron el brujo. Bueno, la verdad que la historia que nunca se contó tiene que ver con los muertos, porque lamentablemente hay que decirlo así, con los muertos que hubo del otro lado. Ayer en este comunicado, en este pequeño video que duró 2-3 minutos nada más, que hizo el gobierno nacional, bueno, sale justamente una de las damnificadas, una sobreviviente de un ataque justamente de un movimiento, porque empezó como montonero, pero después se separaron, después surgió el ERP, después surgieron otros más. Lo cierto es que hubo una guerra, lo cierto es que habían bombas por doquier, como dice justamente Joffre en este audio video que se dio a conocer ayer. Y no nos olvidemos también de la provincia de San Juan. Acá en San Juan hay un barrio que está en el departamento de Santa Lucía, el barrio Balcarce, que todos los nombres de sus calles internas tienen el nombre y apellido de suboficiales de gendarmería que lamentablemente en un ataque muy cobarde, porque le pusieron una bomba en un avión que los traía de regreso de Tucumán y mataron a estos gendarmes que hoy solamente son recordados cuando se nombren las calles internas justamente de este barrio en Santa Lucía. Pero nadie se acuerda del Cabo Gómez, por ejemplo, que murió en estos hechos porque la historia no los reconoció nunca, ¿no? No, aquí hay, bueno, como decía hace un rato, trataron de ocultar la verdad. Claro. Es una verdad manchada de sangre, Claro. de un lado y del otro. Sí, claro. Y es difícil de digerir eso, pero hay que digerirlo. Si nosotros queremos hacer este país mejor, tenemos que poner la verdad sobre la mesa. Y a algunos no les va a gustar, porque ellos crearon un relato para justificar sus actos. Entonces, cuando la verdad surja, ese relato se va a caer y su posición va a cambiar delante de la sociedad. Claro. Entonces, no podemos hacer como Perón hizo, como bien decía Daniel, primero la juventud maravillosa y después los terribles enemigos de la patria. Claro. Y eran las mismas personas. Claro, sí. No, así no. La historia es una sola y la debemos conocer. Y tiene que volver a las aulas, porque estos dolores, la única manera de sacarlos es conociéndolos profundamente. Conociendo la verdad y de alguna forma ya a más de 40 años de estos hechos, dar vuelta a la página, ¿no? No olvidarlos, pero sí mirar hacia adelante, ¿no? Con un país, No, por supuesto. con un país que de alguna forma en algún momento tendremos que buscar una historia de unidad, ¿no? Sí, la unidad en el pensamiento se logra a través de la verdad, Daniel. Claro. No hay otro camino. Sí, seguro. No hay otro camino. Sí. Nosotros podemos tener distintas miradas y creer el cuento de uno u otro, pero la verdad tiene que salir a flote, Sí. porque si no vamos a seguir con el mismo enfrentamiento que nos ha traído hasta el día de hoy. El 50% de pobres, la miseria, la indigencia, la falta de inversión, las empresas que se van, el desánimo de la juventud que no le ve la punta al ovillo aquí en la Argentina. Entonces, cambiemos, busquemos la verdad, y la verdad nos va a hacer grandes. Sí, claro, sí. Efectivamente, en algún momento tenemos que pasar de la adolescencia a la madurez, ¿no, Eduardo? Sí, bueno, por supuesto, todo proceso de cambio a veces trae dolor. Para nosotros, como pueblo argentino, la verdad cruda nos va a doler, porque hay algunos que ya han olvidado lo que sucedió, Sí, claro. pero no debemos hacerlo. Lo que sí tenemos que tener en claro, que el futuro nuestro depende de tener un conocimiento
exacto de lo que fue el pasado. Efectivamente. No lo vamos a reivindicar, porque fue horroroso, de un lado y del otro. Sí, totalmente, totalmente. Recién hablaban de las bombas, pues explotaba una bomba cada 3 horas en la Argentina durante los de 73 al 76, cada 3 horas, con las consecuencias de víctimas que trae eso. Entonces, y San Juan no era ajena de esto, ¿no? Porque en San Juan también reventaron algunas bombas, ¿no? Bombas, muertos, campamentos de entrenamiento de subversivos. Exactamente. Lugar donde se fabricaban esos tanques para transportar a los subversivos de un lado a otro, tanques que supuestamente eran de vino. Claro, de vino. Muchas cosas han sucedido aquí. Centro logístico de distribución de armas. Muchísimas cosas. Entonces, conozcamos la verdad. Y vamos a cambiar, porque vamos a tener el alma liberada. Hoy por hoy los argentinos tenemos el alma comprimida por la mentira. Cuando nos saque la mentira de encima, las cosas van a cambiar. Eduardo, con respecto a siguiendo el tema, ha hablado Nereida Coca Baglio, la viuda de José Ignacio Rucci, que fue asesinado por montoneros. Lo hizo en un medio de comunicación radial a nivel nacional. Tengo muchas ganas de hablar porque ayer pasé un día terrible. Nunca pude entender por qué se borró la mitad de la historia. ¿Por qué en este país se cuenta la historia según la idea política o la ideología política? Yo tengo 94 años y gracias a Dios una muy buena memoria. Y yo viví el terrorismo y yo viví en carne propia, manifestó Coca Rucci en una comunicación con Radio Mitre. En este sentido recordó que vivía, por ser la esposa del ex sindicalista, vivía totalmente todos los días atemorizada y escondiéndose de un lado para otro, teniendo que, no viviendo una vida normal, hasta que llegó el fatídico día del 25 de septiembre del 73, en donde fue ultimado por un comando montonero, el ex sindicalista de era secretario general de la CGT, exactamente. Mal no recuerdo también, ¿no? Un hombre muy querido por el general Perón. Perón no tuvo hijo y dicen que de alguna u otra forma había adoptado como su hijo o como la persona muy querida y que lo quería como un hijo justamente a Rucci. Y luego del asesinato, en esto que se conoció por los mismos montoneros como el operativo Traviata, debido a la cantidad de que tenía en su cuerpo y haciendo referencia a una galleta por los agujeritos que tenía la galleta, justamente, dicen que lloró muchísimo Perón y que fue de alguna forma el punto de partida, el punto de inflexión para combatir ampliamente lo que era en ese momento la guerrilla, la subversión, como se llamaba, los infiltrados. En definitiva, parte del peronismo juvenil, porque se hacían llamar la juventud peronista, y que ya no obedecían al caudillo, que era el viejo, porque lo trataban así como el viejo, que ya no entendía que estaba muy viejo, al general Perón, ¿no? Bueno, sí, en realidad las juventudes combatientes eran de fracción comunista, o eran leninistas, o maoístas, o estalinistas, o, ¿cómo se llama?, castristas. Claro. Pero eran todos comunistas. Y las distintas versiones de los distintas agrupaciones subversivas respondían a distintas ideologías. Con decirles que en la Argentina llegó a haber 16 organizaciones terroristas actuando simultáneamente. Exactamente. Entonces, y cada una de forma independiente, porque no estaban coordinadas, hasta el final, cuando las Fuerzas Armadas ya estaban acorralándolos, y unieron sus fuerzas y fueron derrotadas todas juntas. Que fue cuando se armó el desbande y se fueron la mayoría de los que quedaban vivos y no habían sido capturados, se fueron al exterior. Eduardo, ¿cuánto? Porque, volvió la democracia en el 83, en el 85 fueron juzgadas las cúpulas, fueron condenadas, también
las pulas subversivas o terroristas también fueron condenadas por el gobierno del doctor Alfonsín, pero llegó Carlos Menem en el 89-90 y indultó el todo. ¿Los indultos sirvieron para algo o fue un gran retroceso? No, fue un gran retroceso. En las Fuerzas Armadas la responsabilidad siempre va escalonada hacia arriba. Y los responsables finales fueron los que fueron condenados. De ahí para abajo pueden haber oficiales o suboficiales que cometieron crímenes y a los que han sido probados han sido condenados. Pero incluso aquí se lo ha llevado a cuestión hasta la soldadesca. Esto no puede ser. La obediencia debida en la guerra es fundamental para mantener el orden. Claro. Y seamos conscientes que aquí en la Argentina hubo una guerra, hubo un ejército nacional que se enfrentó a distintas agrupaciones enemigas que actuaban militarmente dentro del territorio argentino. Eso es una verdad que no se puede discutir. Entonces, pongamos las cosas en claro. Los culpables, si hubo algún exceso, siempre ha sido el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tanto sea aeronáutica o de la Marina o del Ejército. Ellos son los responsables si hubo exceso. Del otro lado, el común, la ley de día al día, en el exceso. No había ninguna línea de mando porque actuaban en forma de célula, de forma independiente, para poder mantener la impunidad de quien estaba al lado de él. Porque si caía uno, no conocía al que estaba al lado de él. Las células se conocían, a veces se organizaba una célula en 5 días y se conocían el día 4, un día previo de cometer el hecho, no se conocían entre ellos. Así funcionaban justamente estas famosas células de la guerra, porque fue una guerra de guerrilla que se vivió, que tomó mucho auge en Tucumán, tomaron montes de Tucumán, y ahí prácticamente se desató la guerra ya abierta entre estas organizaciones, fundamentalmente Montoneros y ELER, con el ejército argentino. Lo otro eran aislados, quisieron tomar y copar regimientos muy criminalmente, donde murieron civiles, ponían bombas donde no les importaba si habían niños o no. Los secuestros extorsivos. Los secuestros extorsivos. Secuestros seguidos de muerte, una vez que cobraban el rescate, los mataban. Los mataban, es decir, muchísimos, ni siquiera eran los dueños de las empresas, muchos gerentes de empresas, ¿no? Eduardo, que nada se habla de eso. Lo grave de esto, lo grave de esto, Eduardo, es, tomando tu palabra, de que si bien el responsable es el general, si nos vamos dentro de lo que es las Fuerzas Armadas, los responsables dentro de lo que fue Montonero, ELER y de las otras organizaciones de las 16 que haces mención, habían algunos responsables como comandante. Se murió hace una semana atrás Pernía, el jefe de Montonero, y fue despedido como un héroe por algunos militantes, justamente cantando y haciendo alusión a lo que pasó en los 70. Pero hacia abajo también hubieron exceso y nadie estuvo preso, nadie pagó un día con cárcel, ¿no? Bueno, ese es el relato de la izquierda. Tengamos en cuenta que desde que se recuperó la democracia, en realidad la mayor parte del tiempo hemos sido gobernados por la izquierda. Claro. El mismo Alfonsín pertenecía a la Socialdemocracia Internacional. Claro. Y eso es una versión de la izquierda internacional. Claro. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer? Proteger al suyo. Claro. Y es lo que sucedió. Claro. Se dio una cifra ayer, ya, yo por supuesto ya lo sabía, ¿no? Por boca de otra persona a la cual no podemos culpar de ser justamente aliada a la derecha o a los militares. Me refiero a quien sufrió el secuestro y la muerte de su hijo, la señora Graciela Fernández Fernández,
Mengide, miembro de la CONADEP, que en algún momento manifestó de que luego de que se llevó adelante, ¿no?, este famoso juicio, y con el trabajo que llevaron adelante un grupo dispuesto justamente por el gobierno nacional, en ese tiempo ya había asumido Alfonsín, y sacaron el documento que terminó llamándose el Nunca Más. Bueno, llegaron a determinar de que hubieron un poco más de 8.000 desaparecidos. A ver, ayer escuchábamos justamente a alguien que decía: yo puse la cifra de 30.000 para conseguir fondos en Holanda, porque en Holanda, bueno, se combatía mucho esto que significaba lo que implica justamente los genocidios. Y la señora Mengide en una declaración dijo: hubieron 8.000 que se pudieron justificar, probar, justificar. denuncias. Ahora, pero dice, no hubieron personas, porque si a mí me matan mi hijo o mi hijo desaparece, yo voy a denunciar. No hubieron más de 8.000 denuncias. No puede ser, no puede ser. Y tomó una cifra, dice 10.000. 10.000 a 30.000 hay 20.000 personas. No hubo nadie de esas 20.000 familias que denunciara la desaparición o la muerte de uno de sus parientes, esposo. La verdad que la mentira surge justamente para traer solamente dinero, ¿no? Sí, en realidad fue eso. Tengamos en cuenta que la CONADEP y el juicio y el posterior libro del Nunca Más, Uh-huh. y la condena, por supuesto, sucedió cuando las Fuerzas Armadas estaban en su momento de debilidad total. Claro. Se había perdido la guerra de las Malvinas, habían sido desarticulados todos sus mandos por Alfonsín, y la CONADEP abrió la oficina para la denuncia. Claro. Estaba todo el mundo, podía denunciar en forma, digamos, anónima o no, la desaparición de las personas. Mm. Y en realidad los registros, la primera parte de los registros fueron 4.600. Claro, claro. Uh-huh. Después, en una segunda etapa, fueron 2.000 y pico, que eso es completaron 7.000 y monedas, casi 8.000. Claro. Y nada más. Claro. No se puede aludir de que había miedo, de que habían amenazas, porque se había garantizado la protección de los testigos. Uh-huh. Como que nunca hubo, después de los juicios, alguien que haya dicho: a mí me amenazaron, o algo por el estilo. Uh-huh. Entonces, Sí, no lo grave hubo de esto una es que cifra del mayor. otro lado, Eduardo, no tenemos idea cuántos inocentes murieron, ¿no? bueno, sí, del lado digamos, de la patria, por Sí, decirlo. sí. Sí, hubo una cifra de aproximadamente 2.500 Ujú. y unas 6.000 víctimas heridas. Uh-huh. Bien. Sin contar las bajas de las Fuerzas Armadas durante Claro. los enfrentamientos. Que eso es otro, no sé el número exacto, pero fue bastante. Uh-huh. O sea, tengamos en cuenta que en Tucumán el objetivo de independencia duró aproximadamente un año, Sí, claro. Uh-huh. donde hubo enfrentamientos muy bravos con bajas por parte del ejército y por supuesto por parte de los subversivos. Uh-huh. Ahí donde hubo una participación de los regimientos de San Juan y Mendoza y los destacamentos de gendarmería de San Juan y de Mendoza, Claro. que se destacaron en la lucha en el Monte Tucumán. Claro. Sí, sí, sí. Eduardo, a ver, y los muertos en democracia, Eduardo, sacando los muertos militares y policiales, como no se sabe también aquellos que fueron afectados por las bombas, recordemos que ponían bombas en concesionarios de autos, en empresas, los muertos del comedor, ¿recuerdas, Eduardo? Que muchos fueron civiles, Daniel, Eduardo y Daniel, en la superintendencia de coordinación federal en ese momento, Daniel, Eduardo, ¿no? Sí, hay muchos hechos para destacar. En realidad la lista es casi interminable. Y si vamos a la historia de cada uno, no vamos a terminar Claro. nunca. Claro, claro. Sí, sí, Porque hay muchos que salieron heridos y que nunca denunciaron Claro. por la situación y esto de aquello. Pero el hecho de que se ponía una bomba cada 3 horas
Eso es una realidad que no se puede discutir. En Buenos Aires, en aquella época, una de las temáticas era volar las centrales telefónicas Claro. y las centrales de energía eléctrica, Claro. las subterráneas, estas que hay en Buenos Aires. Sí, claro. Sí, sí, Y sí. dejaban la ciudad sin comunicación y Sí, sin sí. luz durante semanas. Claro. De hecho, eso sucedió un par de veces, ¿no? En plena capital federal, en un momento se interrumpieron las comunicaciones telefónicas de más de 70.000. En ese momento era una cifra muy importante, de 70.000 usuarios, justamente debido a un atentado que hubo justamente en esto, que las centrales telefónicas, que por parte, por supuesto, ¿no?, de estas personas subversiva, y tomamos la palabra subversiva porque querían subvertir justamente el orden constitucional para nada más y nada menos que tomar el poder, ¿no? Eduardo, perdimos la comunicación telefónica, creo, no sé. Eduardo, ¿nos escuchas? Sí, bueno, esto tiene que ver justamente, ¿no? Justamente, sabotaje. ¿no? Hablábamos sabotaje. de las comunicaciones. No hace falta que exista subversión hoy en día. Ves que es difícil y nos quieren vender que vamos a tener el 5G, por favor. ¿Cuánto llevamos de comunicación telefónica? ¿25 minutos? No, ¿20, 25 minutos? Menos. 20. Y es difícil mantener una comunidad celular, Daniel. Bueno, estábamos hablando de la historia que fue, la memoria, Claro, que no es igual que la historia, ¿ves? la historia fue contada La historia que nos con quisieron un solo ojo, bollar, como dice. haciendo cerrar el ojo derecho. Exactamente. Y nos contaron la historia abriendo solamente el ojo izquierdo. Y esto es lo que realmente ahora creo que habiendo una vicepresidente, hija de militares, héroe de Marina fue el padre, Daniel, era el segundo comandante de esto que implica justamente, Daniel, el comando de Aldo Gisco. El segundo de Batallón Aldo 601